Ok, punto número 4, el tercer templo. No hay algo como tal que diga, cuando construyen el tercer templo se acabó todo, no. Digámoslo así. No hay como tal una profecía que se tenga que levantar un templo a Dios en Jerusalén, donde debe de haber un templo a Dios, ¿sí? Ya que Cristo lo levantó al tercer día. ¿Sí? No hay ninguna profecía de que levantaremos un tercer templo, porque el edificio ya carece de todo tipo de validez. Cristo nos ha construido una nueva Jerusalén, ¿sí? Que vendrá del cielo, y es lo que dice Apocalipsis. Queremos creer o no, cada quien lo suyo, pero ciertamente está escrito, no necesitamos buscar un templo físico. El templo al que Cristo se refería, que levantaría al tercer día, era su cuerpo, era él mismo. Entonces eso ya lo cumplió, no estamos esperando un tercer templo. Mas los que no aceptan a Cristo como su Mesías, los que los debían de haber estado esperando y no lo aceptan, pues ciertamente sí quieren construir un tercer templo. ¿Correcto? Para los judíos que no reconocen a Cristo como su Mesías, como su ungido, como su rey, es razón de oración en el muro occidental, volviendo al tema del muro de los lamentos. Oran por la construcción de su tercer templo para poder hacer sus sacrificios a Dios, como Dios ordenaba en el Antiguo Testamento, cosa que ahora carece de necesidad. Pero bueno, para ellos que sí tienen esa necesidad, ¿correcto? Ellos necesitan construir un templo para adorar, como ya dije. Es necesario que sea construido. ¿Para qué? Hay una profecía que dice que el anticristo, la abominación desoladora, el desolador, el Abadón, el Apolión, como le quieran llamar, debe de entrar en el lugar santo para hacerse pasar por Dios, dejar legitimizado que Él es el que había de venir, el Cristo. Debe de estar en el templo de Dios, en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero va a ser un falso, ¿correcto? Entonces, no puede alguien venir y pararse en el templo de Dios si no hay un templo de Dios. Entonces, no hay una profecía como tal que diga, tenemos que construir un templo, pero sí una que nos hace pensar que va a haber un tercer templo en el cual esta persona se hará pasar por Cristo. Digámoslo así, dice, el anticristo que se opone o se hace pasar por él, se sienta en el trono del templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Daniel 9:27, a la mitad de la semana, y ahí entraremos en temas de las semanas de Daniel, 70 semanas de Daniel que Cristo cumplió, y a mi punto de vista, en lo personal, de dos formas, tanto como bien escrito textual, 70 semanas de años, como en forma de días, 70 semanas de días, 70 semanas como las conocemos. Él predicó su evangelio 70 semanas de días, lo que equivale a año, 3, 4 meses aproximadamente. Saquen la cuenta de cuánto da 70 semanas, o sea, 70 por 7, cuántos días, y eso es lo que predicó Cristo el evangelio. Para cumplir la profecía de Daniel, tanto en tiempo de cuándo debía de venir, en la semana 69, como el tiempo que predicó su evangelio. Dice, a la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, semanas de años, una semana de años, 7 años, a la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio. No puede haber alguien que haga cesar el sacrificio si no hay sacrificio. ¿Dónde van a dar el sacrificio? Pues en el templo de Dios. O sea, tiene que haber un templo para que ellos hagan el sacrificio, y este personaje a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después de las abominaciones vendrá el desolador. Ojo, esta es una profecía que ya se cumplió también a medias, como la de no pasar a esta generación. Esta ya se cumplió. Daniel escribió esto en el cautiverio en Babilonia. Vinieron los israelitas nuevamente a su tierra, construyeron el segundo templo, que era el que estaba vigente en época de Cristo, y un personaje, Antíoco Epífanes, personaje histórico, lo pueden buscar en Google o donde mejor les parezca, se para en el segundo templo de Dios y se hace pasar por Dios. Pone un altar a Zeus y sacrifica un cerdo en el lugar sagrado, ¿no? En el lugar santísimo. Entonces, esa es la abominación desoladora, entre comillas. Eso es un previo a la abominación desoladora.
Vienen los macabeos, recuperan digámoslo así, que vendría a ser como un 5 de mayo mexicano, pero al estilo Israel. Vencieron al ejército más poderoso de ese tiempo, ¿no? Vencieron a los griegos, ¿sí? Nosotros vencimos a los franceses, uy, sí, fiesta, fiesta. Ellos vencieron a los griegos y dedicaron nuevamente el templo a Dios, que es la fiesta de invierno que habla en la Biblia, que Cristo celebró la fiesta de invierno, Hanukkah, la fiesta de la dedicación del templo. Ok, entonces después de las abominaciones vendrá el desolador, digamos, repito, esta fue un cumplimiento hasta cierto punto temporal o hasta cierto punto de qué forma le llamarla rápidamente para no tardarme, un simbolismo de lo que habría de pasar en el futuro, en pocas palabras. Segunda Tesalonicenses 2:4. Este personaje se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, por tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Nuevamente, no puede sentarse en el templo de Dios si no hay templo de Dios. Apocalipsis 13:5, se le dio boca y autoridad para hablar grandes cosas, o sea, grandes cosas refiriéndose a blasfemias, 42 meses, 3 años y medio, exactamente. La construcción del tercer templo ya está próxima. Ustedes pueden buscar, y la razón por la cual está aquí este punto en específico, ustedes pueden buscar videos en YouTube donde ya los israelitas ya están buscando construir su templo. Lo voy a leer y al final si omito algo lo digo. Se puede buscar noticias documentales en las que se informa que lo único que se necesita es el permiso del gobierno para construir el templo. ¿Qué necesito para construir un edificio? El permiso del gobierno. O sea, ¿por qué no lo han construido? Dice. No es tan fácil concederlo, ya que el lugar donde se debe de construir, el lugar donde originalmente estaba el templo, ahora está la cúpula de la roca, que es un templo musulmán. Si se destruye un templo musulmán, pues créanme que se va a poner bonita la cosa. Dice, una vez autorizada la construcción, da la casualidad que le entrevistan al arquitecto más bien, que tiene ya el proyecto armado, ya tiene todo listo para la construcción del templo y le preguntan en la entrevista, oye, ¿cuánto tiempo te tardas en construir el templo una vez que te den libre? 3 años y medio. 3 años y medio exactamente se tardan en construir el templo, ya una vez teniendo el permiso. A esto lo anexamos otro detalle curioso. Entre los sacrificios que ofrecía el pueblo de Israel a Dios en el templo estaban un becerro rojo, que ya se creía o ya estaba extinto. Entonces, para preparar todas las cosas para el templo, ya se habla de que el arca de la alianza ya la tienen, que ya la encontraron, se habla que ya están entrenando a los levitas, que son los sacerdotes, se habla que tienen sus pláticas, estudian lo que tienen que hacer, cómo lo que tienen que hacer. Y este becerro rojo, que era lo que les faltaba, ya existe. ¿Necesitamos un becerro rojo? Perfecto. Modifiquemos un becerro genéticamente para que quede rojo. Ya lo tienen. O sea, ya hay un criadero de becerros rojos, los cuales inspeccionan como está escrito en el Antiguo Testamento, que tiene que ser un becerro sin defecto, con lujo de detalle. Ya hay gente ahí con sus lupitas inspeccionando cada pelo de esos becerros. Algo que no tenían, lo mandaron a hacer. Genéticamente, como quieran, pero están dándose a la tarea de cumplir cada una de las profecías que Cristo habló acerca de ellos, que los profetas y los apóstoles y todos hablan acerca de ellos. Entonces, continuamos ahorita con el video.